24 de junio de 2009, 11:50 de la noche. Un fotógrafo levanta su cámara dentro del Staples Center de Los Ángeles. Frente a él, bajo las luces de un escenario que en pocos meses estaría a miles de kilómetros de distancia, en el O2 Arena de Londres, hay un hombre de 50 años terminando el ensayo más importante de su vida. La canción se llama Earth Song. El hombre cierra los ojos, levanta el rostro hacia las luces y sonríe. Nadie en esa sala sabe que está viendo el final. Nadie sabe que esas son las últimas imágenes en movimiento que existirán jamás de Michael Jackson con vida. 14 horas más tarde, ese mismo hombre estará inconsciente en una cama, a pocos kilómetros de ahí, y 2 horas después de eso, el mundo entero se detendrá para procesar una noticia que parecía imposible. El rey del pop ha muerto. Lo que pocas personas saben es lo que pasó entre esas dos imágenes. Entre la sonrisa bajo las luces del Staples Center y el cuerpo inmóvil en una habitación de Holmby Hills. Lo que las cámaras capturaron en esas últimas horas. Lo que un fotógrafo llamado Kevin Mazur vio a través de su lente durante semanas, sin saber que estaba documentando una despedida. Esta es la historia de las últimas imágenes de Michael Jackson. Las que existen. Las que casi nadie ha visto completas, y la que el mundo nunca debió ver, pero vio de todos modos. Para entender por qué esas últimas imágenes duelen tanto, hay que entender lo que estaban documentando. En la primavera de 2009, Kevin Mazur recibió un acceso que ningún otro fotógrafo en el mundo tenía. AEG Live, la empresa que organizaba el regreso de Michael Jackson a los escenarios, le permitió fotografiar los ensayos privados para el tour This Is It. 50 conciertos. Más de 800.000 entradas vendidas. Una producción tan ambiciosa que requería meses de preparación coreográfica, vocal y escénica antes de que el público viera un solo minuto en Londres. Mazur entró con su cámara a un mundo que el público jamás había presenciado. Michael Jackson, sin las capas de producción mediática, sin el maquillaje de un evento público, simplemente trabajando, ensayando, repitiendo movimientos una y otra vez hasta que cada paso fuera perfecto. El 6 de mayo de 2009, Mazur fotografió a Michael trabajando junto al coreógrafo y director Kenny Ortega. En esas imágenes, Michael aparece concentrado, delgado, vestido de negro, con el cuerpo inclinado hacia adelante en ese ángulo tan característico suyo, como si estuviera a punto de lanzarse hacia un público que todavía no existía frente a él. Esas fotografías muestran a un hombre trabajando, no a una estrella posando. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y en esas imágenes de mayo se puede ver la diferencia con total claridad. Pero las imágenes que realmente importan, las que rompen el corazón, vienen después. Vienen de los últimos 3 días. El 23 de junio de 2009, 2 días antes de morir, Michael Jackson subió al escenario del Staples Center para un ensayo completo frente a las cámaras de Mazur. Lo que esas fotografías capturan es algo que parece casi imposible, considerando lo que sabemos ahora sobre el estado físico de Michael en esos días. Aparece bailando con la misma precisión, la misma energía explosiva, los mismos movimientos imposibles que definieron su carrera durante 3 décadas. Rodeado de bailarines en sus 20s, Michael, a sus 50 años, mantenía el ritmo, la potencia, la presencia. Dorian Holley, el director vocal del tour, que había trabajado con Michael desde 1987, describió ese ensayo con palabras que se volvieron tristemente célebres después de la muerte de Michael. Dijo que había algo diferente en él en esos últimos días, que estaba más contemplativo, más reflexivo. Casi suena loco decir que el show no era sobre él, recordó Holley,
Pero él lo ponía en perspectiva todo el tiempo, diciendo, para esto estamos aquí, para difundir un mensaje de amor y de cuidar el planeta. Queremos que la gente entienda que es muy, muy preciado y que no debe tomarse por sentado. Un hombre que hablaba de amor y de cuidar el planeta, sin que nadie alrededor entendiera todavía cuánto tiempo le quedaba realmente. El 24 de junio, el último día completo de su vida, Michael volvió al Staples Center para lo que sería el ensayo final. Las cámaras de Masur estaban ahí, como en cada sesión anterior, documentando sin saber que estaban documentando un final. La grabación de ese ensayo, que circuló años después, dura 1 minuto y 53 segundos. Michael interpreta Earth Song con una intensidad que quienes la han visto describen como devastadora de presenciar, sabiendo lo que vendría después. Y al terminar la canción, hace algo que ninguna otra grabación suya muestra de la misma manera. Cierra los ojos, levanta el rostro hacia arriba y sonríe suavemente mientras las luces se apagan a su alrededor. Dorian Holley, hablando con la revista Time apenas 3 días después de la muerte de Mikkel, todavía conmocionado, todavía procesando la noticia, dijo algo que define el peso completo de esa última grabación. Hasta ese momento, siempre había sido solo un concepto. Pero ese último día se notaba en él, que estaba viendo el show finalmente cobrar forma por primera vez. Por primera vez. Y por última vez. Michael Jackson nunca llegaría a ver ese show terminado. Nunca subiría al escenario del O2 Arena. Nunca escucharía a las 800.000 personas que habían comprado entradas para verlo. Lo único que existiría de ese sueño sería ese 1 minuto y 53 segundos de grabación, congelados para siempre como el último momento en que el mundo vio bailar al hombre que cambió la música para siempre. Ahora viene la parte de esta historia que pocas personas conocen con detalle. Lo que pasó el día siguiente. El último día de la vida de Michael Jackson. El 24 de junio en la tarde, horas antes del ensayo nocturno en el Staples Center, varios fotógrafos habían sido invitados a la mansión de Holmby Hills, donde Michael vivía con sus 3 hijos. Entre ellos estaba un fotógrafo identificado como Christian Atlas, cuyas imágenes se volverían, sin que nadie lo supiera todavía, las últimas fotografías profesionales jamás tomadas de Michael Jackson con vida. En esas fotografías, tomadas en la casa, donde Michael moriría menos de 24 horas después, aparece con la misma ropa que llevaría puesta en el ensayo de esa noche. El mismo conjunto, porque después de esas fotos fue directamente al Staples Center y después del ensayo regresó a esa misma casa y nunca más volvió a salir de ella con vida. Esas imágenes muestran algo que, vistas en retrospectiva, resultan casi insoportables de procesar. Un hombre sonriendo para la cámara, sin saber, sin que nadie alrededor supiera, que esas serían las últimas fotografías de su vida tomadas con la luz del día, en su propia casa, rodeado de la normalidad de una tarde cualquiera. No hay drama en esas fotos, no hay presagio visible, solo un hombre preparándose para otro día de trabajo. Esa es, quizás, la parte que más rompe el corazón, la absoluta normalidad de esas últimas horas. Nadie sabía que estaba viendo el final, ni siquiera él. Después del ensayo de la medianoche del 24 de junio, Michael regresó a casa. Lo que pasó en las siguientes horas, la madrugada del 25 de junio, ha sido reconstruido a través de testimonios judiciales, pero ninguna cámara estuvo presente para documentarlo. No hay fotografías de esas horas finales dentro de la habitación. Solo palabras. Testimonios. Reconstrucciones. Lo que sí existe, lo que la prensa terminó publicando en las horas posteriores a su muerte,
generando una de las controversias éticas más grandes en la historia del periodismo de espectáculos. Es una imagen que nunca debió haber sido tomada. A las 12:21 del mediodía del 25 de junio de 2009, una ambulancia salió de la mansión de Holmby Hills con Michael Jackson dentro, en un esfuerzo desesperado por reanimarlo en el camino al centro médico Ronald Reagan de la UCLA. Un fotógrafo de paparazzi, alertado por el movimiento inusual de vehículos de emergencia en la zona, llegó a tiempo para colocar el lente de su cámara directamente contra la ventana lateral de la ambulancia en movimiento. No podía ver claramente lo que había adentro. La ventana estaba parcialmente empañada. La luz no era la ideal, pero disparó la cámara de todos modos, varias veces, sin saber exactamente qué estaba capturando. Esa fotografía, borrosa, parcial, tomada a través del vidrio de una ambulancia en movimiento, mientras paramédicos luchaban por salvar la vida de un hombre adentro, se convirtió en una de las imágenes más controvertidas jamás publicadas sobre una celebridad. Algunos medios la publicaron. Otros se negaron, calificándola de una invasión final e irrespetuosa a la dignidad de un hombre en sus últimos momentos de vida. Michael Jackson fue declarado muerto a las 2:26 de la tarde en ese hospital. Tenía 50 años. Hay otra imagen que pertenece a esta historia, y es quizás la más difícil de todas. No fue tomada por un fotógrafo profesional. No fue tomada para ningún medio. Fue un momento que solo existió en la memoria de quienes estuvieron ahí: el guardaespaldas Alberto Álvarez, el doctor Conrad Murray y dos niños pequeños que entraron corriendo a una habitación que nunca debieron ver. Álvarez testificó bajo juramento años después, durante el juicio de Conrad Murray, lo que ocurrió esa mañana. Describió haber entrado al cuarto y haber visto a Michael inmóvil sobre la cama, mientras el doctor intentaba reanimarlo desesperadamente. Y entonces, en medio de ese caos, escuchó un grito que atravesó toda la habitación. ¡Papá! Era Paris. La hija de Michael, de 11 años, había llegado corriendo junto a su hermano mayor Prince. Habían escuchado el alboroto en la casa y habían ido a buscar a su padre. Murray, al verla, le gritó a Álvarez una orden urgente: «No dejes que lo vean así». Álvarez sacó a los niños del cuarto lo más rápido que pudo. Pero París ya había visto a su padre en ese estado. Esa imagen, no fotografiada, no capturada por ninguna cámara, existente solo en la memoria de una niña de 11 años que se convertiría, años después, en una mujer adulta que hablaría de ese momento en entrevista, es quizás la imagen más devastadora de toda esta historia. Porque no necesita cámara para doler. Vive en el recuerdo de alguien que todavía estaba aprendiendo a entender el mundo cuando ese mundo se le derrumbó por completo. Años más tarde, Paris Jackson hablaría públicamente sobre la pérdida de su padre, con una honestidad que pocos hijos de celebridades se permiten. Hablaría de los años de dolor que vinieron después, de la dificultad de procesar un duelo bajo la mirada constante del mundo entero, de lo que significa perder a un padre que amaba con una devoción absoluta, en circunstancias que ella misma, ya adulta, calificaría públicamente como sospechosas. Esa imagen del grito, «¡Papá!», resuena más que cualquier fotografía profesional jamás tomada de Michael Jackson. Porque mientras las cámaras de Kevin Mazur capturaban a una leyenda preparándose para regresar a los escenarios, esa habitación capturaba algo completamente distinto: a un padre, en el momento más vulnerable y final de su existencia, visto por sus propios hijos en el peor instante posible. En los días posteriores a la muerte de Michael, el mundo entero quiso ver, quiso imágenes.
Quiso pruebas visuales de que algo tan inimaginable realmente había ocurrido. Las imágenes del ensayo del Staples Center, las que Kevin Masur había tomado durante semanas, sin saber que estaba documentando un final, de repente adquirieron un valor completamente distinto. Ya no eran material promocional para un tour que nunca ocurriría. Eran, de la noche a la mañana, las últimas imágenes en movimiento de Michael Jackson, con vida. AEG Live, la empresa que había organizado el tour, anunció que compilaría ese material en un documental. El proyecto se convertiría, eventualmente, en la película This Is It, estrenada apenas meses después de su muerte. Millones de personas en todo el mundo pagaron para verla en cines, no para ver un concierto que nunca sucedió, sino para ver en movimiento las últimas semanas de la vida de un hombre cuya muerte nadie había podido procesar todavía. En esas imágenes, el mundo vio algo que jamás había visto de Michael Jackson en público: vulnerabilidad sin filtro. No el ícono perfeccionado de los videos musicales, no la figura cuidadosamente construida de las apariciones públicas. Un hombre trabajando, sudando, repitiendo movimientos, ajustando coreografías, riendo con sus bailarines, corrigiendo notas musicales con una precisión que dejaba asombrados incluso a los músicos profesionales que llevaban décadas trabajando con él. Esas imágenes mostraron a un Michael Jackson real, y por eso duelen tanto. Porque a diferencia de cualquier otra grabación suya, esta no fue diseñada para ser vista por el público. Fue capturada de manera incidental, como documentación de un proceso de trabajo, y se convirtió, sin que nadie lo planeara, en el testamento visual final de un hombre que pasó toda su vida bajo el ojo de las cámaras y que, en sus últimas semanas, finalmente permitió que esas cámaras lo vieran simplemente siendo él mismo. Hay algo profundamente irónico en toda esta historia, algo que cualquier persona que haya seguido la vida de Michael Jackson durante décadas no puede evitar notar. Michael Jackson pasó su vida entera siendo fotografiado. Desde que era un niño de 5 años cantando con sus hermanos en Gary, Indiana, hasta el último día de su vida en un ensayo en Los Ángeles, prácticamente cada etapa de su existencia fue documentada visualmente por alguien. Pocas personas en la historia humana han sido fotografiadas, filmadas y documentadas con la intensidad y la frecuencia con la que Michael Jackson lo fue. Y sin embargo, las imágenes que más importan, las que verdaderamente capturan quién era en sus últimos días, lo que sentía, lo que pensaba mientras se preparaba para lo que él mismo describía como su última oportunidad de redención frente al mundo, no fueron las fotografías de portada de revista, ni las imágenes cuidadosamente posadas para los medios. Fueron las imágenes incidentales, las capturadas casi por accidente. Un hombre cerrando los ojos al final de una canción, sin saber que las luces se apagarían sobre él para siempre apenas 14 horas después. Esa es la imagen que verdaderamente rompe el corazón, no porque sea dramática, no porque haya sido diseñada para conmover, sino precisamente porque no lo fue. Porque captura, sin ninguna intención, el último instante de paz que un hombre extraordinariamente complicado pudo encontrar antes de que todo terminara. 15 años después de su muerte, esas imágenes del ensayo final siguen circulando. Cada generación nueva que descubre a Michael Jackson, a través de su música, a través de documentales, a través de la biopic que en 2026 volvió a poner su historia en el centro de la conversación cultural mundial, eventualmente llega a esa misma grabación. Ese mismo minuto y 53 segundos. Y la reacción es siempre la misma: silencio. Y después,
Ese nudo en la garganta que aparece cuando uno entiende que está viendo algo que nunca debió ser el final, y que, sin embargo, lo fue. Michael Jackson murió sin llegar a Londres, sin pisar el escenario del O2 Arena, sin escuchar a las 800.000 personas que habían comprado boletos esperando verlo regresar. Pero dejó, sin saberlo, un último regalo accidental, la prueba filmada de que, hasta el último momento de su existencia, seguía siendo exactamente lo que siempre fue. Un hombre capaz de convertir un escenario vacío en algo que parecía magia. Las cámaras de Kevin Mazur capturaron eso. El fotógrafo que disparó su lente contra la ventana de una ambulancia capturó otra cosa completamente distinta, algo que muchos preferirían no haber visto jamás. Y la memoria de una niña de 11 años gritando, ¡Papá! En una habitación que ninguna cámara fotografió, guarda quizás la imagen más verdadera y más dolorosa de todas. 3 imágenes. 3 versiones del mismo final. Ninguna de ellas planeada, ninguna de ellas merecida por el hombre que las protagonizó sin saberlo. Y sin embargo, ahí están. Para siempre. Documentando el momento exacto en que el mundo perdió, sin previo aviso, a uno de los artistas más extraordinarios que ha producido la historia. Quizás eso es lo que verdaderamente rompe el corazón cuando se ven esas últimas imágenes de Michael Jackson. No es solo que murió joven. No es solo que murió en circunstancias que su propia familia sigue cuestionando hasta el día de hoy. Es que en sus últimos momentos documentados, justo antes de que todo terminara, parecía finalmente en paz. Parecía, después de años de juicios, de deudas, de presión mediática insoportable, de un peso que pocos seres humanos podrían haber cargado durante tanto tiempo, estar encontrando algo parecido a la felicidad en lo único que siempre lo había salvado. La música. El escenario. El movimiento de su propio cuerpo respondiendo a un ritmo que llevaba dentro desde que tenía memoria. Cerró los ojos. Levantó el rostro, sonrió, y las luces se apagaron. Para siempre.